¿De qué sirve el saber si no nos empodera, si no cambia la realidad, si no aplicamos el conocimiento en las decisiones cotidianas, si no somos congruentes en lo que decidimos a diario, con lo que sabemos, con lo que comprendemos? ¿Para qué nos sirve saber? Eso genera un rechazo implícito a la verdad y al conocimiento. Es una decisión deliberada de abrazar la ignorancia, de apagar el sistema de discernimiento, la racionalidad. Es un acto involutivo. En ese caso, estamos ante una situación de pobreza. La verdadera pobreza es aquella situación en la que ni teniendo dejamos de ser pobres. Hay una parábola muy interesante de Jesús en la Biblia, de los talentos. No te la voy a decir toda porque está en la Biblia, la podés leer de allí, pero seguramente la sabés porque es muy conocida. Estos tres sujetos a los cuales se les deja 10 talentos, 5 talentos y 1 talento. Los dos primeros, en la ausencia del patrón, multiplican esos talentos, y el último, por miedo, por avaricia, le devuelve el mismo talento que el patrón le dejó. No lo hizo rendir, no lo hizo crecer. La conclusión, la moraleja que dice Jesús de esta historia es: al que tiene se le dará y al que no tiene se le quitará. Entonces, ¿de qué sirve tener la capacidad de aprender, de discernir, de razonar, si no utilizamos, si no nos alimentamos del fruto del discernimiento, del fruto de la razón, de la verdad? Estamos despreciando la verdad. Entonces, esa capacidad que nos distingue del resto de los animales pierde sentido. Y al que tiene, se le dará, y al que no tiene, se le quitará lo que tiene. Es decir, al que no utiliza y no capitaliza y aprovecha esta capacidad, la verdad, el conocimiento, el saber, ¿para qué tiene esa capacidad? No le sirve. Entonces, la verdadera pobreza que hoy observamos en el ser humano es esta. Estamos rodeados de información, abunda la información. Es muy fácil el acceso al conocimiento. Tenemos la capacidad de construir un pensamiento crítico, de discernir, de comprender una lógica, la lógica de la realidad, la matemática de la realidad, la contundencia de los hechos. Pero nada de eso sirve, y no sirve porque el nosotros se impone sobre el yo, porque el contexto, porque el todos se impone sobre el yo, porque una duda puede más que 1000 razones. En la medida que nosotros sigamos dando jerarquía y autoridad a lo que hacen todos, a lo que hace el colectivo, sin tener pensamiento propio, o aún teniendo pensamiento propio, actuamos siguiendo la lógica del colectivo en contra de nuestra propia lógica personal, eso es pobreza, esa es la miseria humana. Porque teniendo cualidades para discernir y construir un pensamiento crítico y darle sentido al saber y al aprendizaje, a lo que aprendimos, actuamos como si eso no existiera. Entonces, ¿para qué? Esta es la verdadera pobreza, esta es la pobreza. Imagínate, nos muestran la verdad, se revela la verdad, nos dan explicaciones, nos dan argumentaciones, y aún así seguimos ciegos, sordos y mudos, como si nada. Fanáticos, sordos, negacionistas, siguiendo la lógica de la manada, sin pensamiento crítico, sin pensamiento propio, como animales. Claro, somos animales. Nuestro fundamento existencial es la naturaleza animal humana, somos homínidos. Somos muy similares a tantos otros animales. Somos animales. Y por ser animales, y como condición de la naturaleza animal, tenemos un comportamiento colectivo, no individual. Pero entonces, si no hay verdad ni aprendizaje que surta efecto en nuestras decisiones cotidianas, estamos actuando como un simple animal y estamos despreciando y quitándole sentido a las cualidades diferenciales, las que nos rescatan y nos dan una oportunidad de una vida distinta a la vida que corresponde al actuar animal y salvaje. A esa realidad posible que nos libera de la selva se la llama civilización.
De ahí viene la famosa frase civilización o barbarie, ¿verdad? Pero vivimos en una barbarie disfrazada, porque la verdad no importa. Porque a las personas no les importa la verdad. ¿Por qué? Porque no les importa distinguirse del todos. No les importa diferenciarse. Si esgrimir un pensamiento crítico, si hacer preguntas, si exponer tus dudas ante una situación o suceso genera conflicto y tensión con tu contexto, es preferible callarse. Esto es como cuando esas personas que, por ejemplo, tienen una experiencia extraordinaria para su contexto social, la callan para no ser los raros. Entonces, quien no paga el precio de distinguirse de un contexto pobre, se condena a la pobreza y sufre la pobreza. En cambio, el que es pobre de pobreza absoluta, porque no tiene ni siquiera pensamiento crítico, porque no tiene pensamiento individual, ese ni se da cuenta, ese no sufre la pobreza. Ese es un engranaje de un sistema mayor, de un todo. Pero aquellos que empiezan a tener inquietudes, a hacerse preguntas, a tener dudas, esos, si no empiezan a darle crédito a su pensamiento crítico, a su pensamiento propio, van a empezar a sufrir la pobreza, a sufrir el autocensurarse. Y van a vivir en un dilema existencial, obviamente. ¿Cuál es el dilema existencial? Si empiezo a expresar mis inquietudes, empiezo a diferenciarme del resto, de mi contexto, familiar, social, amigos, pareja, ambiente laboral, profesionales, colegas. Si empiezo a escribir mi pensamiento crítico, hay conflicto, como está pasando hoy en el mundo de la sanidad, de los médicos. Unos opinan una cosa y otros opinan otra, en base al tema por todos conocido que no voy a mencionar. Y ahí se producen las divisiones en el mundo científico. Y a pesar de que la versión oficial calla o quiere callar la otra versión está cada vez más fuerte. Entonces, la independencia, la riqueza, la plenitud, la abundancia, tiene un costo, tiene un precio. El precio es expresar el pensamiento crítico, ser leales a nuestra visión, a nuestro discernimiento, ser leales a la verdad, honrar la verdad. Y honrar la verdad significa que yo, ese nivel de verdad que voy descubriendo, lo tomo como mi marco de referencia. Y soy coherente en mis decisiones con esa verdad que voy descubriendo, con ese conocimiento que voy adquiriendo. Empieza a transformar mis decisiones y se refleja en mis decisiones. Hay personas que yo he conocido que tienen paredes llenas de diplomas, pero si uno las ve en su comportamiento cotidiano, uno se pregunta, ¿dónde está todo el conocimiento que adquirió esta persona y que certifican esos diplomas? Porque actúa como uno más, como un mediocre más, es decir, como una persona común. Y tiene más títulos que cualquier persona promedio. ¿Dónde está su distinción? No está. ¿Por qué? Porque tiene un costo. Entonces me guardo el conocimiento para mí como una información que tengo ahí por las dudas, pero no crea decisiones diferentes, decisiones singulares. Eso es pobreza. Entonces, el término de pobreza es esa situación en la que, aunque tengas, es como si no tuvieras. Otro ejemplo de la pobreza, de la verdadera pobreza, hay casos muy particulares de personas que ganan la lotería o que ganan de manera así fortuita o heredan mucho dinero y enseguida lo pierden. Generalmente las personas que son pobres económicamente, cuando reciben de alguna manera, no por mérito propio, reciben una herencia o uno gana la lotería, ellos lo pierden. Porque el problema no es que no tienen dinero, o el problema no es que no tenemos información, o el problema no es que no tenemos conocimiento. El problema es que no lo aplicamos, el problema es que no capitalizamos eso, no articulamos esa sabiduría en coherencia en nuestras decisiones. ¿Por qué? Porque existe este freno inhibitorio. Un yo pobre, un yo que no quiere sobreponerse al contexto, al nosotros, al todos. No quiere ser señalado, no quiere pagar el costo de ser crítico, de sembrar crítica, de sembrar dudas, de plantearse inquietudes que el resto no se atreve a plantear, de buscar respuestas que el resto no se atreve a buscar. Genera tensión,
Y quien no quiere asumir esa tensión, renuncie y deshonra la verdad y se convierte en un miserable ante los ojos de Dios, ante los ojos del cielo. Esos son los miserables. Y este es un mundo hoy de miserables, de pobres. Miserables es peor que pobre, porque miserable es el que tiene, pero vive como si no tuviera. Es el que sabe, pero actúa mezclado en el todos. No capitaliza lo que sabe, no plantea dudas. Busca su seguridad, pertenecer a la manada, vivir bajo la protección de la manada, bajo el anonimato, al yo, a los yo pobres, a los pobres y a los miserables, la libertad los inquieta, porque la libertad significa exponer la singularidad, exponer mi punto de vista, mi expresión. Tanto luchamos por la libertad, tantos siglos, ¿para qué? Para hacer lo que todos hacen, para pensar como mis padres quieren que piense, para complacer a los demás siendo lo que los demás quieren que yo sea, y a mí cuando me complazco. Entonces, ¿para qué quiero la libertad? ¿Cuándo complazco y cuándo soy leal a mi criterio, a mi visión, a mi discernimiento? Eso es un yo pobre, eso es una situación de verdadera pobreza. Esa es la pobreza. Y eso es lo que nos hace miserables. Para salir de la pobreza se requiere valentía, compromiso, amor, amor propio, amar lo que uno es, amar lo que uno ve, amar lo que uno entiende, amar la verdad. Porque solamente la verdad nos hace libres de esta pobreza. Pero la verdad cuando la honramos, cuando la respetamos y cuando la aplicamos con coherencia a nuestras decisiones. Y a medida que vamos transformándonos, dado que aplicamos la verdad que vamos aprendiendo y descubriendo, entonces tiene sentido que se nos dé más verdad, que se nos revele más verdad. Pero si no, ¿para qué? Que estés muy bien. Seguimos en contacto. Adiós.